Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 8, que nos dice que Jesús iba en ciudad y aldeas predicando el Evangelio del reino de Dios y los 12, sus discípulos, iban con él. Pero también había un otro grupo que iba junto y eran mujeres que habían sido liberadas de demonios, sanadas por Jesús. En su gratitud, ellas seguían a Jesús y con sus bienes servían, ¿no? Y sostenían el ministerio de Jesús y de sus discípulos también. Entre ellas había María Magdalena, la cual Jesús sacó como 7 demonios, y había la Juana, había otras mujeres que seguían también. Hay una otra lista más adelante que vamos a ver. Y esas mujeres estaban siendo incluidas aquí. Una cosa interesante es que los rabinos no aceptaban mujeres en el grupo de sus discípulos. Ellos no aceptaban enseñar mujeres. La enseñanza era solamente para los hombres. Entonces, que Jesús acepta que este grupo de mujeres están siguiendo a él junto con los otros discípulos y ayudando el ministerio de Jesús con sus bienes. Eso era algo totalmente diferente que los otros rabinos no aceptaban. Jesús era diferente. Él aceptaba los que eran rechazados, los que eran despreciados, los que no eran contados. Él aceptaba todo dentro de su grupo. Y él empezó a predicar y una gran multitud se juntó a él porque las palabras de gracia que salían de sus labios eran tan lindas que todos querían escuchar. Y él empezó a hablar la parábola del sembrador. Y dice que un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte se cayó en el camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nació y se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto 100 por 1. Y él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabes que mucha gente tiene oído pero no escucha? Porque no pone atención. Escucha, entra en un lugar y sale por el otro y ya se olvidó. No, y Jesús está diciendo que si tú tienes oído, escucha lo que te estoy diciendo. Y entonces los discípulos preguntaron, ¿qué quieres decirnos con esta parábola? Y Jesús empieza a explicar, vosotros no conocéis el misterio de Dios, y yo te voy a explicar esta parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y a los que, los del junto del camino son los que oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y el camino es una parte o es una tierra que es compactuada, es compacta. Entonces, si cae la semilla sobre el camino, esta tierra que es compacta no puede entrar para hacer raíces y dar fruto, porque se queda ahí arriba. Muchos corazones son así, son compactuados, ya están cerrados para escuchar la palabra de Dios y entender con sus oídos lo que Jesús está queriendo hacer. Entonces viene el diablo y saca la semilla y él no puede entender más, y entonces no puede ser salvo. Y el otro es una semilla que cae entre las piedras. Es un terreno que tiene tierra, no está tan compactuado como el camino, pero tiene piedra en el medio. Muchas veces cuando tú vas a plantar alguna cosa, tú tienes que ir primero y sacar todas las piedras primero para después poner la semilla. Pero esa semilla, ella es lanzada. No es esta semilla que tú pones ahí. Hay diferentes semillas, diferente tipo. Posiblemente era como la leñaza, que es una semilla que es lanzada. Entonces tú lanzas y cayó en esta piedra. Entonces la semilla
va y nace rápido, pero porque no tiene raíces, porque tiene piedra, no puede tener raíces. Entonces viene el sol fuerte y quema esa semilla. Y eso quiere decir que muchas personas reciben la palabra de Dios y ellos reciben con alegría, pero luego viene la lucha, luego viene la prueba, viene una dificultad, una enfermedad, pierde el trabajo y ya se sale y no quiere escuchar más. Se escandalizan y ya no quieren saber más de la palabra de Dios, aunque la palabra entró, pero fue por poco tiempo y ahí ya se olvida y ya se aparta. Y otra semilla cae entre las espinas. Y esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces, ese es un terreno que tiene muchas espinas, esto es, muchas dificultades y tiene los placeres de la vida, personas que están muy ocupadas, muy llenas de compromiso, que tiene muchos bienes que tiene que cuidar, escucha la palabra y se alegran con ella, pero después ya tiene que ganar dinero, tiene que trabajar, tiene que hacer eso, y viene y se ahoga esa semilla y no lleva fruto, no llega a dar fruto. Pero tiene el cuarto tipo de terreno, que es la buena tierra. Entonces la palabra el terreno que escucha la palabra con buen corazón, se abre, ¿no? Y la palabra viene y hace raíces y da fruto mucho más que podía esperar, ¿no? Porque dice 100 por 1, es decir, mucho más de lo que podía esperar. Son estas personas que escuchan la palabra, entienden, aman al Señor, aman la palabra y esa palabra empieza a ser vida dentro de sus corazones y ellos entonces son levantados para Dios. Y dice, nadie enciende una luz y cubre con una vasija. Y nadie pone no enciende una vasija y pone bajo de la cama, sino que pone en el candelero para los que entran vean la luz. Entonces Jesús está poniendo otra parábola. Dice, allá en esta época no tenía luz eléctrica como hoy, ¿no? Vamos ahí y tocamos y la luz se hace, pero antes no, ellos tenían que poner una luz, una candelera, como algo así, y entonces tenían que poner bien alto para que esa luz lo alumbraba. Y entonces está diciendo, nadie esconde, y es la semilla, ¿no? No podemos esconder la palabra de Dios dentro de nosotros, pero tenemos que poner en alto para que todos puedan ver, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, y ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Nunca podemos esconder nada, porque la luz de Dios viene y trae las cosas a flote. Dice, mira pues, ¿cómo oís? ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Jesús está diciendo, mira cómo tú escuchas. Cuidado con lo que tú escuchas, cómo tú escuchas la palabra de Dios. Porque de todo el que tiene se le dará. Y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. Entonces tenemos que cuidar cómo escuchando. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que poner atención y escuchar con el corazón abierto. Ser este suelo que está preparado, no un suelo compactuado, que escuchamos la palabra pero no dejamos penetrar en nuestro corazón, o siquiera un solo, que aunque dejemos penetrar, pero hay tantas preocupaciones que no podemos dejar que esto crea raíces, o que hay tantas cosas, tanto estrés, tanto problema dentro de mi vida, que esos son espinas que ahogan la palabra de Dios, aunque está dentro de mí, pero no dejo que florezca. Pero tenemos que escuchar con el oído bien atento para que eso haga raíz dentro de nosotros. Y dijo que aconteció que en otro día entraron en la barca con sus discípulos y le dijo, pasemos al otro lado del lago. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y cuando se durmió, levantóse una tremenda tempestad. Viste que era un lago, que eso sería como el mar de Galilea, que no es un mar, pero un lago.
el mar de Galilea está como casi 300 pies abajo metros abajo del mar. Y está rodeado de montañas. Entonces esto hace con que muchas veces el aire frío que baja entra y canaliza, y eso hace como una tormenta que se hace dentro del lago, y es como si fuera una mar, viste, que se levantan las olas inmensas, y esas olas vienen porque se canaliza entre las montañas. Entonces vienen esas olas inmensas, y esta barca ya estaba como que hundiendo, y los discípulos ya no podían más, ya estaban viendo, mira, nos vamos a morir. ¿A dónde está Jesús? Jesús está durmiendo. Enquanto todos están muriendo de miedo porque lo que estaba pasando. No, entonces pensamos, vamos a morir, pero van a despertar a Jesús y despertan. Maestro, nosotros perecemos. Y él despertando, reprendió el viento y las olas y cesaron, y lo hizo bonanza. Imagina lo tremendo que fue. Ellos ahí ya pensando que iba a morir. En el medio de todo eso, Jesús dormía tranquilamente. Sabes que muchas veces nosotros vemos las tempestades mucho más grandes de lo que son. Y muchas veces Jesús quiere que nosotros paramos y relajamos también. Jesús no tenía problema ninguno. En medio de esta tempestad, Él es el Señor que creó todas las cosas. Seguro que el mar, que las olas, que el viento no iba a tragar. El Señor que creó todas las cosas. Y estos hombres estaban tan apavorados delante de toda esta tempestad, porque ellos no conocían el poder de Jesús. Entonces Jesús dijo, ¿dónde está vuestra fe? Mira, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. En medio de la tormenta, Él dormía tranquilamente. Tenemos que aprender a relajarnos y descansar en medio de la tormenta. Sabemos que Jesús está en nuestra barca, y si Jesús está en nuestra barca, el viento y las ondas jamás nos hundirán. Invita a Jesús a estar en tu barca y después duerme tranquilo, porque sabes que el viento y el mar y las ondas nunca podrán hacer nada contra el Señor que creó todo eso. Pero cuando ellos llegaron a la tierra de los Gadarenos, y él estaba en la ribera opuesta de Galilea. Llegaron del otro lado, y al llegar en la tierra encontraron un hombre que había un endemoniado, que estaba endemoniado por mucho tiempo. El tipo estaba loco de la cabeza, y él tenía la ropa toda, no vestía ropa, estaba desnudo, andando por todos los lados, no moraba en su casa, pero estaba en los sepulcros, imagínate. Y él, al ver Jesús, ¿no? Entonces este hombre primero estaba totalmente desnudo, dejando la ciudad toda apolvorosa, muriendo de miedo, porque este hombre endemoniado y loco de la cabeza. Y al ver Jesús, él lanzó un grito grande, y prostrándose a los pies de Jesús, él exclamó con grande voz y dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Viste que los demonios, que el diablo y los demonios reconocían a Jesús, ¿no? Y él viene y se lanza, ¿no?, a los pies de Jesús, prostrando delante de Jesús. Entonces los demonios estaban adorando a Jesús, y él dijo, ¿no?, ¿qué tiene conmigo? Nosotros sabemos quién tú eres, Jesús. Te ruego, no nos atormente. Ya reconociendo el poder de Jesús, que Jesús tenía el poder de reprenderlo. Entonces Jesús pregunta, ¿no?, ¿cómo te llama? Y él le dice, Legión, porque somos muchos. Legión era un nombre que daba para un grupo de 6,000 soldados romanos. Entonces imagínate, si él dice que era legión, posiblemente tenía como 6,000 demonios dentro de este hombre
si no fuera 6, por lo menos era mucha gente o muchos demonios atormentando a este hombre. Entonces ellos preguntaron, por favor no nos manda para el abismo, que es a donde los demonios están. Entonces le rogaron para que dejara entrar en un hato de cerdos que había ahí. Había un montón de cerdos que estaban apaciguando. Mira que cerdos era el símbolo de un animal inmundo. Los judíos no podían lidiar con los cerdos porque era inmundo. Y esta gente estaba cuidando a estos cerdos. Entonces Jesús permitió. Jesús no le mandó entrar en los cerdos, pero Jesús le permitió que entrara en los cerdos. Cuando entró en los cerdos, ellos se precipitaron, todos los cerdos se precipitaron en un despeñadero y ellos se ahogaron en la mar, ¿no? En el lago. ¿No? Despeñadero del lago, cayó en el lago y murieron todos ahogados ahí, los cerdos. Viste que los cerdos son bien inteligentes, ellos no quieren saber nada con demonios, ¿no? Entonces los cerdos eran un símbolo de un animal inmundo, entonces los demonios es un espíritus inmundos, entonces por eso quiso entrar ahí, pero los cerdos no estuvieron de acuerdo y prefirieron morir ahogado que tener un demonio dentro de ellos, ¿no? Entonces cuando salió toda la gente y fueron a venir, se quedaron asombrados de ver este hombre que era loco, atormentando toda la ciudad, ahora estaba en perfecto juicio y escuchando a Jesús hablar. Y toda la gente se quedó con mucho temor, con mucho miedo. Se quedaron con miedo y pidieron para que Jesús saliera de ahí. Por favor, váyate de aquí. Quizás con miedo de ver, wow, este hombre nos atormentó y era loco de la cabeza, viviendo en los sepulcros. Ahora está bien, con la cabeza bien. Y ahí, ¿no? Quizás quedaron con miedo de este poder manifestado de Jesús, o quizás se enojaron mucho porque perdieron todos sus cerdos, que era su fuente de renta, ¿no? Entonces, pero le pidieron que Jesús se fuera y Jesús se fue, ¿no? Él respetó la voluntad de esta gente y ellos perdieron una gran oportunidad de conocer el maestro de los maestros, señor de señores, rey de reyes. Perdieron esta oportunidad, pero Jesús respetó su deseo y se fue. Y cuando se iba, este hombre que fue sanado, no expulsado el demonio, pidió, déjame ir con usted, déjame ir contigo. Pero Jesús dijo, no, vuelve a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue y predicó para toda aquella región y dejó todos saber todo lo que Jesús hizo por él. Entonces cuando Jesús volvió del otro lado, él entró en la barca y volvió otra vez por el mar de Galilea al mismo punto de partida. Entonces llegando ahí había una multitud inmensa, esperando alegre, todos querían escuchar y estar cerca de Jesús, pero vino que era un principal de la sinagoga, el hombre que cuida ahí en la sinagoga, y se llamaba Jairo. Y él pidió, Jesús, tengo una hija con 12 años de edad que se está muriendo. Venga, ¿no? A mi casa. Y eras la única hija de él. Y Jesús prontamente, vamos. Y toda la multitud de la gente estaba apretando a Jesús y apretaba de todos los lados, ¿no? Y caminando, yendo en dirección para sanar a esta chica de 15 años. Entonces, en este momento, había una mujer que padecía de un flujo de sangre, ¿no? Una hemorragia durante 12 años. Entonces, viste que a la misma edad de la niña, 12 años, esa mujer estaba enferma por 12 años también. Esta enfermedad era incurable. Ella gastó cantidad de dinero, posiblemente una mujer con una buena influencia, solvencia financiera, que gastó todo por 12 años con los médicos para ver si sanara, pero nada se sanaba. Y cuando él estaba ahí, andando por esta multitud, esta mujer fue y tocó en Jesús. Y cuando tocó en Jesús, entonces Jesús paró inmediatamente porque salió virtud.
Y la mujer se quedó sana en la misma hora. Y Jesús se paró y pregunta, ¿quién fue que me tocó? ¿Viste todo el camino de Jesús? Todo el tiempo que Jesús estuvo aquí. Mucha gente tocaba a Jesús. Y esas personas tocaban y eran sanados. Cuando estaba caminando, la multitud le apretaba. Pero esta mujer fue muy especial. Ella tocó con fe. Y entonces salió virtud, salió poder de Jesús. Y esa mujer fue sana. Entonces Jesús para inmediatamente y le pregunta, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, Jesús. Todos te están aquí apretando. Hay una multitud de gente que te está tocando, te apretando para todos los lados. Como pregunta, ¿quién te tocó? Hay un montón de gente tocando. Y dijo, no, hubo un toque especial. Yo sentí que salió virtud, poder de mí. Hay un toque especial. Y se paró ahí. Entonces la mujer vino adelante, vio que no podía esconder. Entonces la mujer vino hacia él temblando, muriendo de miedo, porque imagínate, ella tenía el flujo de sangre. Esto quiere decir que ella era impura. Ella no podía estar en medio de la gente. Pero ella no solamente estaba en medio de la gente, ella era impura, así que a donde ella tocara, la persona que ella tocara, se hacía impura también. Entonces ella no podía estar en medio de una multitud de gente, no podía tocar a nadie. No solamente ella estuvo entre la multitud, tocó la gente y también tocó Jesús, porque para llegar hasta Jesús, ella tuvo que hacer paso en medio de la multitud, llegó y tocó. Ella hizo una cosa que no se podía hacer de ninguna manera, pero ella tocó a Jesús, entonces ella llegó temblando por eso. Dijo, y ahora estoy frita, ¿no? Yo estoy con problema. Entonces ella dice que toda su cosa, que había gastado todo el dinero, pero que ella decía, si yo tocara en Jesús, yo voy a ser sanada. Y ella tocó en Jesús, como había pensado, y fue sanada inmediatamente. Y estaba temblando, porque claro, ahí ella podía tener un gran problema y ella no quería decir esto. Pero Jesús le dijo, no temáis, no, hija, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y Jesús llamó mi hija. Y tú sabes que esta es la primera mujer o la única mujer que Jesús le dice, mi hija. Hija es una manera muy cariñosa de la parte de Jesús. Generalmente Jesús se refería a las mujeres como mujer, que quiere decir como hoy día sería señora, siempre muy respetuoso. Pero esa mujer, él usó un adjetivo muy cariñoso, muy amable. Hija, muy amable. Vete, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Increíble como Jesús se preocupa. Y Jesús hizo cuestión de parar. Esta mujer quería quedar anónima. Ella quería quedar que nadie lo viese. No, hasta porque ella no debería estar ahí según los hombres. Pero cuando ella toca en Jesús, ella ya no es más inmunda, ya no es más. Ella ahora ya es limpia, ella ahora ya puede vivir en sociedad. Ella estaba fuera de la sociedad, ahora ella puede seguir con toda la multitud. Ella puede estar junto con la gente, estaba separada, ahora puede estar junta. Entonces, imagínate, esa mujer, Jesús está yendo para cuidar, sanar a la hija de Jairo que está muriendo. Entonces está fuera también de los vivos. Esta mujer es como una viva muerta porque ella no podía estar en sociedad, no podía andar en la calle, no podía entrar en actividades sociales por causa de su enfermedad. Pero ahora Jesús restaura no solamente de su enfermedad, pero también de poder estar con la gente, poder andar en la calle, poder tocar a la gente y poder ser tocada por la gente, porque ella no podía ser tocada y no podía tocar a nadie. Entonces, después que ella hace, ¿no? La gente vinieron y dijeron al principal, no moleste más el maestro, tu hija ya ha muerto. ¿No? Entonces Jesús respondió, no temas, crees solamente
y será salva. ¿Cuántas veces nosotros perdemos la bendición porque no creemos? Y entonces ellos fueron llegar a la casa de Jairo y él no dejó nadie entrar. Había una multitud de gente que estaba entrando, que estaba con él. Había una multitud de gente ahí en la casa llorando y haciendo los prantos y todo. Y él dijo, no dejó nadie entrar, solamente llevó con él Pedro, Jacob y Juan, el padre y la madre de la niña. La niña estaba ahí en la cama, muerta, y todos lloraban y lamentaban, pero él dijo, no lloré, no está muerta, sino que duerme. Jesús dando esperanza. Jesús dice, no llores. Cuando Jesús dice no llores, es porque tiene la solución del problema. No está simplemente consolando vagamente, como decimos para alguien que está triste. No llores, todo va a salir bien. No, Jesús está diciendo, no llores porque yo tengo la solución para ti y yo voy a resolver esto todo, yo voy a cambiar todo eso. Entonces la gente se burlaba, dice, ella ya murió, ya no hay nada que hacer. Y dice, no, ella duerme. Entonces él entró en el lugar, toma la mano de la muchacha y dice, muchacha, levántate. Y la muchacha se levantó y Jesús dice, dale de comer. Y le dieron de comer, ¿no? Y viste que Jesús restaura, en este camino, él restaura dos personas. Una niña de 12 años que había sido muerta y ahora ya no está más en contacto con nosotros, y una mujer que estaba enferma por 12 años, que era casi como muerta, porque era inmunda, no podía estar entre la gente, no podía estar como nada. Jesús restaura la vida de las dos para decir que Él tiene solución de nuestros problemas, no importa cuál sea. El secreto de todo eso es nuestra fe. No lloréis, no está muerta, ¿no? Y Él dice, no temáis, creed solamente y serás salva. No temáis, crees solamente. Si tú crees, ¿no? Tú puedes hacer todo con Jesús. Aquí le está diciendo, si tú crees, tú vas a estar, tú puedes parar la tempestad. Si tú crees, tú puedes levantar una niña del lecho de muerte. Si tú crees, tú puedes salvar a una mujer que está enferma por muchos años. Si tú crees solamente, Jesús puede salvar y cambiar toda tu vida y toda tu estructura. Vamos a quedar por aquí. Yo sé que hay mucha cosa que podemos sacar. Ese texto es muy rico. Hay mucha cosa que se puede sacar aquí. No, pero yo quiero dejar estas cosas que salieron más a la luz y que si tú has escuchado hasta el final, yo quiero que tú escribas ahí. No temas, crees solamente. Fue las palabras que Jesús dijo para Jairo. No temas, crees solamente. Y es la palabra que yo te digo a ti en este día. No temas. Cree solamente. Jesús es aquel que viene para cambiar todas las cosas. Jesús es aquel que tiene la solución de todas las cosas para todo lo que cree. Que Dios te bendiga mucho.